y estamos estudiando una serie titulada Señales del fin del mundo. Ya creo que nos falta esta y otra más conferencia para terminar Mateo 24, y hoy vamos a ver algunos eventos finales, eventos que Cristo cronológicamente relata, que sucederán cuando comience el período que se conoce como las 70 semanas de la profecía de Daniel, de la cuales quedaron una sola semana de 7 años, que se le conoce como el tiempo de la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. En Mateo 24, versículos del 9 al 14 que vamos a estudiar en esta mañana, Cristo comienza a describir los eventos finales de la vida de este planeta que actualmente estamos habitando. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Más graves, por favor, en la ecualización, más graves. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, o la palabra perseverar lo vamos a ver es los que sobrevivan. Los que sobrevivan hasta el final, hasta el fin, estos serán librados o serán los que puedan entrar a vivir al milenio. La salvación no siempre implica salvación de los pecados, como también lo vamos a ver. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Más graves, por favor. Vamos a ver a continuación que Jesucristo está describiendo los eventos que se van a manifestar o se van a ir acomodando conforme vayamos aproximándonos al final de la última época de la iglesia. Pero recordamos que antes de que se desarrollen estos elementos o estos eventos, antes, que es la época que estamos tú y yo viviendo, van a preparar estas circunstancias para que podamos vislumbrar qué tan lejos nos encontramos del final de los eventos del planeta Tierra. Dice en primer lugar Cristo en el versículo 9 que nos van a entregar a tribulación. Número 1. Van a ser muertos muchos cristianos. Los cristianos van a ser odiados o aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesucristo. En ese tiempo de persecución, muchos cristianos van a tropezar. La palabra tropezar en el griego es escandalizo. O sea, habrá escándalos dentro de la iglesia de Jesucristo. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Quiero que nosotros en este momento comencemos a recordar de qué forma la humanidad se está deshumanizando. En 2 de Timoteo 3, Pablo dijo, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de las cosas de Dios. De acuerdo a la Biblia, el carácter de los seres humanos va a comenzar a deteriorarse grave y seriamente. Cada vez vas a encontrar menos personas sinceras. Cada vez vas a encontrar menos personas íntegras. Cada vez vas a encontrar menos personas que buscan tu amistad no por lo que tienes o por los que le vayas a dar, sino porque lo que realmente somos y el corazón que tenemos. Cada vez habrá personas más convenencieras, más abusivas, más prepotentes, más arbitrariedades, más herejías. El mundo irá de mal en peor. En ninguna parte de la Biblia nos muestra que habrá un avivamiento mundial antes de la venida de Cristo. Todo lo contrario, la apostasía comenzará a reinar. El amor entre los cristianos se va a enfriar. Y todo esto formará parte de la prueba de si tú y yo somos verdaderamente hijos e hijas de Dios.
La Biblia dice, pues, que la maldad del mundo, la presión del mundo, el odio del mundo contra las cosas de Dios va a ir en aumento. Y todas estas cosas servirán para probar y refinar nuestro carácter delante de Dios. Veamos esta verdad en el libro de Apocalipsis, porque tanto el apóstol Juan como Mateo coincidieron en la persecución de la iglesia de manos del anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, hablando del anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Desde luego que esto se refiere físicamente. O sea, Dios ha permitido en diferentes épocas de la historia que emperadores o dictadores o gobernantes persigan a la iglesia, y Dios ha permitido que la iglesia sufra de manos de estas personas. Recordamos los primeros 350 años de la iglesia de Jesucristo, que fueron objeto del odio de más de 10 emperadores romanos, que los masacraron, los persiguieron. Recordamos los 500 años de la Inquisición española, dirigida por Fray Torquemada, o por el virrey Torquemada, que colgaron, estrangularon, quemaron vivos, los acostaban sobre su orín, sobre sus excrementos, los hacían antorchas vivas a los cristianos porque no estaban sujetos a Roma ni al Vaticano. 500 años persiguieron en el nombre de Dios a la iglesia de Jesucristo. Y la última persecución que hemos visto fue la de los judíos en tiempos de Hitler, 1943-1945, donde 6 millones de judíos, solo por el hecho de ser judíos, fueron masacrados, torturados, asesinados y depravados de sus bienes en los hornos crematorios y por el sistema de los nazis. Y la Biblia nos anuncia que viene una persecución aún mayor contra los judíos y también ahora contra el pueblo que se dice seguidor de Jesucristo. El anticristo, pues, recibirá, vean lo que dice, se le permitió hacer guerra. ¿Quién creen que le dio este permiso al anticristo? Claro, aquí la Biblia nos muestra la soberanía de Dios. Se le permite a los gobiernos, se le permitió en la Inquisición, se le permitió a Hitler. Ahora, la razón que se encuentra detrás de este permiso soberano de Dios, Dios nos lo explica, ¿verdad?, a través de muchos otros pasajes de la Escritura. Yo estoy compartiendo actualmente una serie en la Iglesia del Sur todos los jueves que se llama Dios y el conocimiento del mal. Yo les recomiendo estas conferencias. Dios y el conocimiento del mal. Llevamos como 3 o 4 donde estoy abordando los problemas teológicos más profundos de la existencia del mal en las Sagradas Escrituras. Bueno, vemos pues entonces en primer lugar esta persecución, Apocalipsis 14, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a reflexionar un poco en esta persecución. Tú y yo tenemos que morir. Todos tenemos que morir algún día. A lo mejor tú vas a caer muerto en un avionazo. A lo mejor la semana que entra te machuca un carro. A lo mejor sufres una embolia cerebral, un ataque al corazón. A lo mejor mueres de muerte natural, pero todos tenemos que morir de alguna forma. Cuando Dios permite que el mundo persiga a su iglesia o a sus santos y los santos caigan víctimas de esta persecución, es el mayor privilegio que un hijo y una hija de Dios puede recibir de Dios. Morir como mártires. Los mártires, que son aquellos cristianos que por el nombre y por la causa del Evangelio de Cristo han entregado y han sufrido los horrores, la persecución, el desprecio y el ridículo del mundo, no nos imaginamos, aunque la Biblia lo revela, la grandeza de la posición que ocuparán ellos en el cielo. En Apocalipsis 20, vayamos a Apocalipsis 20, se nos revela
o se nos da un vislumbre de esta verdad. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son aquellos seres humanos que en el milenio tendrán la mejor posición de autoridad? ¿Quiénes son aquellos que van a tener tronos y sentarse con la facultad de juzgar? Los mártires de Jesús. Entonces ahorita nos parece, ay, cómo Dios puede permitir que a su iglesia y maten a ese pastor y maten a aquella persona y se muere esa familia, porque la Biblia dice, los que mueren en Cristo descansan de sus obras. Es 1000 veces mejor partir a la otra vida, donde la muerte es la liberación de nuestra alma y de nuestro espíritu, y estar en la presencia de Dios, que seguir en esta vida sufriendo. Así que Dios nos muestra diferentes perspectivas al respecto. Vayamos ahora a Apocalipsis 15, versículos del 2 al 4. En todos estos pasajes, la Biblia menciona a los mártires. Vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos a esta gran compañía de mártires que morirán, que fueron odiados y perseguidos por el anticristo en el cielo, cantándole y reconociendo cósmicamente la justicia y la santidad de Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá y quién no podrá inclinarse delante de ti? Esta es la descripción que la Biblia nos muestra de la iglesia de Jesucristo. Ahora retrocedamos al libro de Daniel, escrito 600 años antes de que esto se escribiera. Porque Daniel, en el capítulo 7, es de los primeros profetas que escribieron acerca del levantamiento del cuerno pequeño, como le llama Daniel al anticristo, y de la persecución del pueblo de Dios durante el reinado del último dictador mundial. Dice Daniel capítulo 7, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo mismo que escribió Juan 650 años después de Daniel. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Daniel capítulo 8, versículo 24. Y su poder, está hablando del anticristo también, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, o sea, es Satanás el que le dará el poder al anticristo y la fuerza que tendrá. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vemos pues que tanto Daniel como el Señor Jesucristo como el apóstol Juan profetizaron que se acerca el tiempo en la que el mundo adorará al anticristo, se inclinará ante este dictador mundial y el odio del mundo se volverá contra aquellos que siguen la verdad. Si hace 2000 años en una cruz el mundo odió a Cristo y el mundo crucificó a Cristo, ¿qué no harán también con los discípulos de Cristo? En Juan 15 Cristo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también
los van a aborrecer. Quiero preguntarte antes de pasar al segundo evento en Mateo 24, ¿estás tú actualmente siendo perseguido o perseguida, ridiculizado o ridiculizada por algún miembro de tu familia o amistades por el hecho de que eres cristiano o de que eres cristiana? ¿Eres objeto de persecución, de burlas y de mentiras y calumnias porque el testimonio que tú tienes es tan fuerte que la gente a tu alrededor rechaza inclusive tu amistad por el hecho de que eres cristiano? Si tú no tienes ninguna persona que te persiga por causa de Cristo, no por las deudas que tienes, y no tienes personas que te aborrecen porque eres cristiano, la Biblia dice que no vives cerca de Dios, porque dice en 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Filipenses 1:29, y nos es concedido a nosotros, no solo que creamos en el nombre de Cristo, sino también que padezcamos por su nombre. Regresamos a Mateo, y dice Cristo en segundo lugar, versículo 11, que muchos falsos profetas, Mateo 24:11, se levantarán y engañarán a muchos. Una de las claves para descubrir de qué forma está operando el falso espíritu de profecía actualmente en el mundo es que ahorita hay una corriente fortísima dentro de la iglesia de Cristo donde cientos o miles de cristianos creen que están siendo guiados por profecías. Miren, déjenme darles un ejemplo. Mi esposa y yo acabamos de regresar de la ciudad de Dallas, Texas. Y en una revista cristiana, esto es un botón de muestra de lo que está pasando en el mundo, en la iglesia de Cristo. En una revista cristiana de iglesias hispánicas en Texas, una de las más famosas revistas, me reservo el nombre de la revista, recorté esta página donde tiene una mano pintada. Tiene una mano pintada esta revista y dice así, activando su fe en Dios. No te la acabas con lo que vas a oír. Y dice así, el pastor fulano de tal quiere que ponga usted su mano sobre esta mano. Y atrás vienen las instrucciones de la mano. Número 1, ponga su mano sobre el dibujo de la mano de este pastor, y aquí viene el nombre del pastor, y haga un punto de contacto con la mano. Número 2, escriba su petición sobre el espacio abajo indicado. Aquí atrás hay un cuadrito que dice, mi petición. Número 3, sea parte de la visión de seguir predicando el evangelio y envíe esta carta junto con la mano recortada al pastor, el cual orará por su petición, le regresará la mano ungida con aceite de la unción. Número 5, se le devolverá a vuelta de correo esta misma carta junto con un pañuelo ungido. Y crea ya que Dios ha hecho el milagro. Cuando recibe el milagro, llámenos y haga su pacto, y te ponen aquí 20, 50, 100, 200, 300, 500 o $1,000 de ofrenda. Esto es lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo. Y los cristianos mandan sus ofrendas, se creen estas cosas. Ayer veníamos en la carretera mi esposa y yo oyendo el radio, una estación cristiana. Ahí les encargo todo lo que decía. Escuchen lo que decía el pastor. Si tienes dolor de muelas, dolor de garganta, dolor de oídos, dolor de riñones, dolor de estómago, dolor de panza, dolor de esófago, dolor, arritmias cardíacas, bueno, hagan de cuenta un merolico de Tepito. Yo oro por ti y fuera en el nombre de Jesús sea sanado para la gloria de Dios, aleluya, y bla, 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 bla. Y veníamos mi esposa y yo tan entristecidos de estos merolicos falsos profetas y la gente mandándole su dinero. Me reservo también el nombre de esta persona. Que Dios tenga misericordia de él si me escucha algún día. Esto es hacer un comercio del evangelio de Cristo. Pero el amor se va a enfriar. Los cristianos van a seguir siendo engañados. Ya están los babotas enviando dinero y creyendo que son sanados por tantas cosas. Imagínate nada más que este hombre está haciendo de Dios su siervo. Si tienes hasta dolores de callos,
Eres sanado. Manda tu papel y ungido con el aceite de la unción. ¿Cuál unción? Si no existe esta unción, la unción es el Espíritu entre nosotros. Que no me manden pañuelitos ungidos y diciéndome cosas con punto de contacto, porque mi punto de contacto es Jesús. Miren ustedes en el libro de Zacarías, para que no te vayas lejos, está antes de Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. En Zacarías 13, el Espíritu profetizó esto, igual que Cristo, de los falsos profetas, que llenarían la iglesia y se infiltrarían dentro de nosotros. Dice Zacarías 13, versículo del 2 al 5, escuchen qué terrible profecía. Y en aquel día, está hablando de la venida de Cristo, Zacarías 13, versículo 2 al 5, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. O sea, cuando Cristo venga, Él dijo, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, la profecía estará tan degradada y tan degenerada que los falsos profetas ya se fueron con Él. Y se quedaron los falsos profetas engañando a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser libres. Acontecerá que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren y nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ya está la preparación en este tiempo que vivimos de la iglesia. ¿Cómo podrás tú distinguir cuando alguien en el radio, en la televisión, una revista que lees, es verdad? La única cosa que tenemos para distinguir y discernir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error es el Espíritu Santo. O sea que tienes que ser lleno del Espíritu Santo para tener esta capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es falso, el blanco y el negro, la verdad y la mentira. Y si tú no tienes esta capacidad de ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser engañado. Y ahí están en Texas y tal vez en muchas partes también de California, las iglesias hispanas, los hermanos, mi esposo y yo estamos tristes porque los hermanos que mandan sus ofrendas y que creen a estos merolicos de la palabra de Dios son personas y cristianos ignorantes de la Biblia, de la doctrina de la palabra de Dios. Porque ya no se predica la palabra de Dios, ya no hay doctrina casi en ninguna iglesia. Y como son ignorantes, caen fácilmente por su ingenuidad en el error y en la mentira del enemigo. Cristo dijo, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, y muchos por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. En tercer lugar, el surgimiento de la maldad es interesante, porque la palabra maldad, apúntalo ahí en Mateo 24:2, es la palabra griega anomia, que significa sin ley. Es un prefijo que significa sin, y nomia o nomos es ley. Ateo, sin, teos, Dios, Dios. Ateo es sin Dios. Anomia es sin ley. Entonces se va a multiplicar la rebelión. La rebelión de los seres humanos contra la autoridad. Miren ustedes, Dios cuando nos creó y cuando creó a Satanás y a todas las criaturas que ha creado, Dios le puso restricciones a sus criaturas. Restricciones son delimitaciones, son fronteras, porque no somos dioses para hacer lo que querramos. No somos autónomos, somos libres, pero no autónomos. Autónomo significa que yo me gobierno a mí mismo. Y la autonomía es un pecado muy grande contra Dios, porque Él es el único ser autónomo que no le da cuentas a nadie. Yo soy una criatura, no soy autónomo, soy libre, pero no para hacer el libertinaje de mi libertad y hacer lo que me da la gana. Tengo restricciones, tengo limitaciones, y desde que nacemos,
nacemos con ellas. Observen, cuando estabas en el vientre de tu madre, y yo también, nacimos encerrados. Ahí estábamos 9 meses, rodeados como en una cárcel, nadando en el líquido, ¿verdad? Amniótico, y nos sacaron del vientre de nuestra madre y nos ponen en otra cárcel, en una cuna. Con barrotes por todos lados. Desde que nacemos, ¿qué cosa? Restringidos, limitados, con fronteras. Creces y no hagas esto, no te metas los dedos en la nariz, come bien, no agarres el tenedor, y continuamente estamos siendo ordenados, corregidos, exhortados, hasta que llegamos a una edad de 18, 19 años, que si en esa edad de 18, 19 años, tú no aceptaste la autoridad de tus padres y de tus maestros, entonces sufrirás por tu rebelión. Porque ningún ser humano puede existir en este mundo sin que alguien no le tenga que decir algo, llamarle la atención o exhortarlo. A mi esposa, Dios me da la autoridad de yo ser su exhortador, y si ella me escucha, ¿verdad?, es bendecida. Dios le da a mi esposa la calidad de exhortarme a mí, yo debo reconocerla a ella y exhibir su exhortación. Las ovejas con sus pastores, los alumnos con sus maestros, los ciudadanos con la policía y las autoridades civiles. ¿Qué está pasando en México? En México estamos viendo ahorita un clima increíble de anarquía, donde los municipios están siendo asaltados por la gente. Los indígenas están demandando sus derechos, violando los derechos de terceras personas, quemando, encerrando camiones de la policía, y están desparramándose por las calles, y el gobierno se ha visto de una forma increíble, ¿verdad?, impedido para hacer que el orden regrese a nuestro país. Cuando el gobierno, cuando la policía no actúa y no se impiden este tipo de manifestaciones, donde tú puedes manifestarse, pero si tú rompes el orden de tu manifestación, pierdes tu derecho de manifestarte, entonces viene la anarquía. Es el espíritu anomia, el espíritu contra la ley, y está creciendo en el mundo. Por todos lados, hijos contra los padres, maestros contra el gobierno, enfermeras contra el gobierno, indígenas contra el gobierno, todo mundo contra todo mundo, protestas de doctores, protestas de electricistas, todo mundo está protestando. Y qué bueno que hay una voz en un sistema democrático donde se manifieste qué es lo que anhelamos, sin lesionar los derechos de terceras personas. Porque ahí, repito, caemos en la anarquía. Cuando algún grupo de personas bloquea una carretera federal, y durante 24 horas tú no puedes llegar a México y te tienen que enviar por una desviación porque están impidiendo el paso ciudadanos, ahí es la anarquía. Y eso lo castiga Dios muy severamente en la Biblia. No se puede permitir esto, pero el mundo está entrando en esta fase de anarquía. Les voy a dar otro ejemplo internacional. Vino la guerra de Irak. Todos los noticieros del mundo, sin excepción, menos los cristianos, comenzaron a difundir una guerra donde la víctima era Saddam Hussein y sus hijos. Los agresores, los invasores, los yanquis, los violadores de la libertad eran los americanos y los ingleses, que fueron a invadir, no a liberar, a invadir a Irak. Pasó el tiempo, vino la liberación del pueblo de Irak y surgió un escritor famoso que se llama Mario Vargas Llosa, de Perú. Ayer terminó en el periódico Reforma todos sus reportajes de la guerra de Irak. Y durante todo este tiempo, como no encontraron armas de destrucción masiva, porque era lo que el mundo quería que encontraran, atacaron y siguen atacando y dándole duro a Estados Unidos, a Inglaterra, a Australia y los países que se manifestaron acordes a esta liberación del pueblo de Irak, porque no les interesaba a los iraquíes, les importaba encontrar las armas. Este escritor, Mario Vargas Llosa, peruano, famoso, premio Nobel de Literatura, sacó 7 reportajes en el periódico Reforma, ayer fue el último, donde narra las atrocidades y los crímenes que hizo Saddam Hussein con su pueblo. Escucha, dice Mario Vargas Llosa que Hussein mató más personas que José Stalin en Rusia. Se calcula que fueron más de 7 millones de iraquíes los que murieron desde 1988 al 2003
de manos del régimen del partido Baath de Saddam Hussein. Narra los campos que han encontrado con miles y miles de cadáveres y los sobrevivientes, lo que le contaron a las Naciones Unidas, los testimonios, y este escritor no es cristiano. Pero para que el mundo cobre conciencia, ¿qué importa que hayan encontrado o no hayan encontrado? Los angelitos de Hussein, gracias a Dios que quién sabe dónde están ahorita, ya los mataron, ¿verdad? Uday y Usay, los hijos de Hussein, violaban a las niñas menores de 11 y 10 años de edad. Era su hobby. Y llegaban a un partido de fútbol o llegaban a una fiesta y les gustaba una niña, no jóvenes, niñas. Así de depravados y degenerados eran. Y mandaban a sus secuaces, los guardianes, guardaespaldas, a que trajeran a la niña. Y si los papás les impedían que se llevaran a la niña, mataban a toda la familia. Por eso llegaron los americanos, llegaron los ingleses y los australianos ahí a Irak y estaban todos aterrorizados. No, patroncito Hussein es el patrón. ¿Por qué? Porque estaban controlados por el temor. Nadie quería hablar ni decir la verdad. Pero conforme el mundo está viendo que está habiendo más libertad, están comenzando a recobrar otra vez esa libertad de expresión durante la cual lo sumieron durante más de 15 años. Si yo hubiera sido iraquí, hubiera sido yo mexicano, gracias a Dios que en México jamás hemos atravesado algo semejante. Pero ellos gritaban y decían, ¿por qué antes nadie nos hizo caso y nos vino a liberar? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no oyó nuestro clamor? ¿Por qué el mundo no sabía que estábamos amenazados? ¿Por qué el mundo respondió con una forma tan tardía para venir a quitarnos a este monstruo que teníamos como gobernante y dictador internacional? La Biblia dice que el amor se enfriará y muchos, por haberse multiplicado la anomía, la rebelión en contra de la autoridad, el amor se va a enfriar. En tercer lugar, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo describe por qué esta maldad, o explica por qué esta maldad se va a manifestar. Ustedes saben que actualmente, si Dios quitara el Espíritu Santo o la iglesia de Jesucristo del mundo, la maldad se desbordaría como un dique que está conteniendo miles de toneladas de agua e inundaría totalmente el mundo completo. Esto sucedió en los tiempos del diluvio universal. La maldad era tan grande en tiempos del diluvio que nada más 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos sobrevivieron al diluvio. Esta época, Cristo dijo que como en los tiempos de Noé, sería su segunda venida. Cuando Cristo regrese, la maldad va a estar tan grande que la iglesia se va a comenzar a deshumanizar, el amor se va a enfriar de muchos cristianos y los cristianos van a acostumbrarse a las normas morales del mundo que van a entrar a la iglesia. Y en la iglesia ya va a ser normal también que las muchachas anden con el ombligo de fuera, que haya inmoralidad, que en la iglesia haya y se relaje las normas del orden, de la disciplina, que ya haya adulterios baratos, que haya por todos lados prostitución, que no se castigue tampoco ni se discipline a nadie. Esto va a entrar a la iglesia y va a minar la capacidad del testimonio de la iglesia ante el mundo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice versículo 6, ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿De qué está hablando Pablo? Del poder y el misterio de la maldad. ¿Qué está deteniendo que la maldad no se manifieste como debería manifestarse? Contéstame tú. ¿Qué impide en tu casa que no haya tanto pecado como podría haber? ¿Qué impide en tu escuela, en tu salón de clases, en tu trabajo, que no haya tanta maldad como podría haber? Nosotros. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Y cuando tú dejas de alumbrar en tu salón de clases, en tu trabajo, en el área donde tú te desenvuelves, comienza la maldad a apartarse y estás en una oficina, en un salón de clases donde todos se burlan de Dios, donde todos atacan esto, donde que la evolución, y no hay tu voz que se levante y diga, ¡basta! No es verdad eso.
La Biblia dice lo contrario. Basta, cuñado, en mi casa no puedes hacer esto. Basta, tío, tú no puedes entrar a mi casa y hacer esto, ni tener ese lenguaje enfrente de mis hijos. Basta, porque yo soy el padre de familia de esta casa. Basta que esto siga sucediendo con mis hijos y con mi esposa. Basta. Pero cuando, no tengo miedo de mi tío, y tengo miedo de mi cuñado, y tengo miedo de mi pariente, y tengo miedo de mi suegro, etcétera, etcétera, y dejas que entre esa maldad, y que a tus hijos les enseñen groserías, y que les permitan ver vacaciones o películas incoherentes, y que les comiencen a enseñar filosofías o doctrinas ajenas a la Biblia, y tú no hagas nada, te has vendido. Has comprometido tus convicciones. Estás prostituyendo tu llamado. Y no estás viviendo de la forma como Cristo nos invitó a vivir. Dice la Biblia en Filipenses, porque estoy puesto para la defensa del Evangelio, dijo Pablo. En 1 de Pedro 3, el apóstol Pedro escribió, cada uno de vosotros presente defensa con humildad y mansedumbre de la esperanza de vuestros corazones. Si nosotros no estamos alumbrando, si nosotros no estamos deteniendo la maldad, si nosotros no somos una voz en Tlalnepantla, en el Estado de México, en la Cámara de Diputados, en el mundo, entonces, ¿quién va a decirles qué es verdad y qué es mentira? ¿Quién les va a decir, este es el camino, anden por él? ¿Quién les va a decir, eso no es verdad, esto es verdad? ¿Quién puede hablar de absolutos cuando es un mundo relativista? Somos nosotros. Dice Pablo, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, otra vez, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Actualmente la maldad está siendo detenida por fuerzas invisibles que emanan de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros estamos de alguna forma con nuestro testimonio, nuestras conferencias en la televisión, en el radio, la forma como tú vives en tu trabajo, la forma como te expresas, la opinión que damos a nuestros maestros, la forma como intervenimos en la política, en todas las áreas estamos de alguna forma diciéndole a la gente, ese mundo en el que ustedes viven no es el mundo real, hay otro mundo, hay un hombre que murió en una cruz y dio su vida por nosotros y tú tienes que arrepentirte, creer en él y él puede cambiar tu manera de vivir y la de tu familia también. Tenemos que decirle al mundo que hay verdades absolutas, que no es verdad que todo sea un relativismo, ni un secularismo, ni un hedonismo, sino que hay verdades absolutas, no cambiables, no negociables, que es lo que significa absoluto, que no puede estar sujeto a negociación ni a cambio alguno. Y dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que cuando se desborde la persecución y se desborde la maldad en el mundo, nosotros somos sacados cuando comienza la ira de Dios de este mundo. Y la ira de Dios caerá sobre un mundo que rechazó el conocimiento de la verdad. Y aquí lo dice el versículo 10 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para terminar, así opera Dios. Dios te habla y te dice, yo soy Dios, existo, soy real y quiero darte evidencias y señales como en la carretera, que tú puedes seguir las señales que te pueden llevar a mí. Si tú quieres seguir esas señales, vas a llegar a mí. La más grande señal es mi Hijo Jesucristo. Sigue a Cristo y Él es el camino hacia mí. La Biblia es otra señal. Estudia y sigue la Biblia y la Biblia te dirigirá